Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, hermanas, buenas noches. Dios les bendiga en este día lunes que el Señor nos ha regalado en su perfecta voluntad, en su perfecta paciencia, en su misericordia. Le damos gracias porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, dice la palabra. Y vamos a tener este estudio el día de hoy que lo titulamos La señal del alfarero y el barro, la señal del alfarero y el barro. Vamos a estar orando en este tiempo y vamos a comenzar con este precioso estudio que el Señor nos ha dado en este día. La señal del alfarero y el barro, para que usted lo vaya buscando, es Jeremías 18, Jeremías capítulo 18. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a comenzar. Señor, gracias por cada hermano, cada hermana que en este momento, en este mismo instante, Señor, se están agregando a esta comunicación que tenemos a través tuyo, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo, Señor, gracias. Gracias por cada uno de ellos, gracias por aquellos que no van tal vez a poder ver hoy este programa, esta enseñanza, para los que lo van a ver en el futuro, a todos, Señor, bendice tu iglesia, bendice la iglesia de Cristo en todo el mundo, Señor, en este tiempo difícil, este tiempo, Señor, que tú estás preparando para el gran avivamiento, Señor, antes de tu retorno. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, quita por favor todo detenimiento, toda incertidumbre, toda complicación, Señor, las señales, por favor, de internet, que todo trabaje bien para que tu palabra llegue con excelencia al corazón de tu pueblo. Porque te lo pedimos, Padre, por favor, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo han estado? Qué lindo pudiera ser escucharnos cada uno al otro, compartiendo cómo nos ha protegido y bendecido el Señor hasta hoy, ¿verdad? Pero bueno, usted ahí lo puede compartir con alguien más. Nosotros estamos bien, gracias a Dios, aquí en la familia, con mi esposa, las niñas, los otros hijos, los otros nietos, gracias a Dios todo está tranquilo. Y bueno, vamos a pasar al tiempo de compartir la palabra de Dios. Vamos a Jeremías 18, la señal del alfarero y el barro. ¿Cómo nos puede tocar hoy esta palabra a nosotros, a usted y a mí? ¿Cómo nos puede tocar esta palabra? Dice Jeremías 18, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Levántate y allí me vas a oír, dice el Señor. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y estuvimos ya orando, ¿verdad? Ya hemos orado para entregar este tiempo al Señor. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, en 2 de Timoteo, que toda la palabra es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para corregir, para destruir injusticia, para enseñarnos, para corregirnos, para exhortarnos cuando estamos de alguna manera fuera del camino que Dios quiere mostrarnos. Entonces lo que se le habla a Jeremías en este tiempo, en el Antiguo Testamento, lo vamos a aplicar al día de hoy hacia nosotros, como los hijos de Dios, como el Israel espiritual. Amén. ¿Se acuerda cuando el Señor envió a Ananías a orar por el apóstol Pablo? Todavía era Saulo de Tarso en aquel entonces. Ahí en Hechos 9:15 usted lo puede leer.
Dios eligió a Pablo antes que Pablo eligiera a Dios. Qué interesante esto. De la misma manera con nosotros, Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros y nada ni nadie va a evitar que ese plan se desvíe de las manos de Dios o de la voluntad de Dios. Usted sabe que aunque nos desviemos, aunque vamos a ver al ratito cómo simbólicamente la vasija de nuestra vida, de emociones, de nuestras decisiones, nuestra familia lamentablemente muchas veces se quiebra, aunque la vasija se quiebre, la idea de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, hasta que partamos a su presencia, nada ni nadie lo va a modificar. Dios tiene un plan específico para usted y para mí, todos los que hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Necesita el Señor modificarnos de alguna manera, a veces lamentablemente hasta quebrarnos, para que maduremos en nuestro caminar cristiano. ¿Qué significa madurar en nuestro caminar cristiano? Que cuando ya llegamos a cierta edad y haya otras generaciones, a lo mejor mirándonos, escuchándonos, puedan ver en nosotros esa madurez en la palabra de Dios, en nuestro testimonio, que puedan ver de alguna manera que nos hemos mantenido firmes. Dios tiene un plan para tu vida especial, que no es el que tiene para mí, es diferente, tu plan es único, hay un plan específico, el proceso tiene que ser de maduración y el objetivo final de lograr, lo que quiere el Señor lograr en nuestra vida es formarnos a la imagen de Cristo cada vez más. Formarnos a la imagen de Cristo cada vez más. ¿Cómo lo va a usar Dios? Va a usar herramientas, va a usar circunstancias, va a usar personas, va a usar pruebas, va a usar oposición para que su voluntad finalmente se termine cumpliendo en tu vida y en la mía. ¿Cómo aplicamos la señal del alfarero y el barro en nuestra vida el día de hoy, que ha sido un poquito movida, que ha sido un poquito desacomodada, ¿verdad? Horarios, situaciones, nuestra parte social, la iglesia, los trabajos? Usted sabe de lo que estoy hablando en cuanto a este tema del virus que ha pegado en todo el mundo. Vamos primero a Jeremías 18, 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es la obediencia de Jeremías. Lo primero que el Señor le dice a Jeremías es: levántate. Jeremías estaba bajo una gran presión física, emocional, intelectual. Él no estaba bien. Era uno de los peores momentos por lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Idolatría, corrupción en los líderes, corrupción en los sacerdotes, corrupción en todos aquellos que eran los gobernantes de Israel, corrupción en casi todos los profetas de Israel. Pero qué increíble que al profeta de Dios, Jeremías, a él lo trataban como falso profeta. ¿Se acuerda cuando ahí el libro de Isaías dice: ay de los que lo bueno dicen malo y a lo malo bueno? Ese es el tiempo que estamos viviendo, hermanos, en este tiempo. Decadencia moral, espiritual, política. Había un tiempo de guerras, había crisis. El Señor le estaba mostrando a Jeremías que no dentro de mucho tiempo todo Judá iba a ser llevado cautivo a Babilonia. No faltaba mucho para eso. De alguna manera, Jeremías se enfrenta a la oposición de sus hermanos, de profetas, de reyes, aunque básicamente el mensaje de Jeremías fue de juicio sobre el pueblo. Aún así el Señor quería tratar en la vida de Jeremías. Ahí en Jeremías 20 era tanto el tiempo y las décadas que por predicar la palabra de Dios correctamente, Jeremías lo hizo de esa manera. Llegó un momento que se desanimó, a lo mejor como tú estás desanimado el día de hoy, o desconcertado. Ahí en 27, el profeta Jeremías dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta
y escarnio cada día. Y dije, fíjese lo que decía Jeremías, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Eso debe pasarnos, hermanos, a cada uno de nosotros, cristianos, nacidos de nuevo en Cristo. Cuando enfrentamos el desánimo, la tristeza, el desconcierto, las preguntas, las dudas. Fíjese que Jeremías en un momento dice, yo traté de borrarte de mi vida sin entender por qué, Señor, trabajas de esta manera. Pero termina diciendo, pero traté de sufrirlo y no pude. Siempre el Espíritu Santo, hermanos, hermanas, nos va a hacer volver a buscar de Dios, a compartir de Dios, a decirle, Señor, yo no tengo la respuesta, pero tú sí las tienes. Y yo confío en que tú tienes lo mejor para mí, para mi familia, para mi país, para tu iglesia. Lo primero que el Señor le dice ahí en Jeremías 18:2, lo primero que le dice a Jeremías, levántate, es un comando. Jeremías somete su razón y obedece por revelación. Fíjese qué interesante esto. Muchas veces la razón, lo que escuchamos, lo que oímos, lo que vemos, lo que está pasando, nos llevan a hacer planes, nos llevan a decir, bueno, y claro que hay que planificar, ¿verdad? El Señor ama la planificación, Dios es un Dios de orden. Pero cuando llega un punto, hermanos, que nos volvemos obsesivos o nos comenzamos a preocupar de una ansiedad que no conviene para el cristiano, lo primero que el Señor nos dice, levántate, quiero llevarte al lugar donde quiero mostrarte algo. Fíjese que en el caso de Jeremías, le dice, vete a casa del alfarero. Ese era el lugar donde el Señor iba a hablar con Jeremías a través de lo que le iba a mostrar. A veces obedecer a Dios significa, por supuesto, avanzar, aunque no entendemos lo que está pasando. Levántate. ¿Estaría Jeremías con depresión, con enojo, con angustia contra Dios? Yo no sé. Pero físicamente, intelectualmente, espiritualmente, el Señor lo remueve del lugar donde estaba y le dice, Jeremías, necesito moverte de acá porque quiero que vayas a otro lugar donde voy a enseñarte lo que quiero enseñarte, para que crezcas en tu vida y para que sepas lo que yo voy a hacer con el pueblo de Israel. Cuando obedecemos a Dios, hermanos, al tiempo, siempre se van a manifestar grandes milagros y bendiciones. Siempre. Siempre que obedezcamos lo que el Señor nos diga. Y cuando nos dice, levántate, quiero llevarte a este lugar. Puede ser un lugar emocionalmente que a lo mejor no queremos, que nos da esfuerzo llegar. Puede ser un lugar físico, puede ser un lugar familiar. Usted tome ese, levántate y vete a casa del alfarero, como el lugar donde el Señor te quiere llevar en este tiempo difícil para hablarte. Puede ser que no sea un lugar físico, puede ser que sea un lugar donde el Señor te dice, quiero que perdones, quiero que confíes, quiero que busques más de mí. Te quiero llevar a ese lugar de perdón o de amargura donde no quieres ir. Pero cuando llegues a ese lugar, quiero mostrarte, quiero hablar contigo lo que quiero hacer en tu vida. ¿Se acuerda allá en Elías con la viuda de Sarepta de Sidón, allá en Primera de Reyes? Si usted me quiere acompañar, vamos a detenernos unos minutitos nada más ahí, en Primera de Reyes. Primera de Reyes 17:8. Es del 8 a 24 la historia, pero vamos a leer 2 o 3 versículos nada más. En 17:8 de Primera de Reyes dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Elías, por supuesto, levántate, otra vez, levántate, Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Levántate, Elías, vas a tener que ir a otro lugar físico. Cuando te establezcas ahí y te dispongas a escuchar mi voz, yo voy a mostrarte lo que quiero hacer en tu vida y en la vida de los que te rodean. He aquí, yo he dado orden allí, una mujer viuda que te sustente. Volvemos a la historia de Jeremías 18, levántate y vete a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras.
Dios nos enseña acá varias cosas, solamente en este versículo. Él ya sabe a qué escenario te quiere llevar para enseñarte algo. Como dijimos, puede ser un lugar físico, un lugar emocional, un lugar familiar, un lugar matrimonial, un lugar de adoración, yo no sé. A Jeremías, el lugar de aprendizaje era la casa del alfarero. Cada uno de nosotros tenemos que preguntarle al Señor, Señor, con esta enseñanza, ¿cuál es el área donde tú me quieres llevar para que yo aprenda? ¿A través de qué me quieres llevar? ¿A través de un dolor, de una angustia, de una tragedia, de un desánimo, de una gran alegría, de una gran bendición? ¿Dónde me querés llevar para comenzar a hablar conmigo a través de esto que está sucediendo? Cuando obedecemos, avanzamos hacia una revelación diferente, hermanos, y una bendición diferente de Dios. El Señor le dice, allí te haré oír mis palabras. No en otro lugar, Jeremías, no donde estás ahora tranquilo, no donde estás calmado, donde yo te lleve ahí vas a oírme. Y usted va a coincidir conmigo que todo esto que está sucediendo nos sacó del lugar de comodidad, ¿verdad? Hubo que cambiar horarios, algunos han tenido que cambiar hasta lugares de residencia. No estamos yendo a la iglesia, una porción vital de lo que es la vida del creyente. Seamos líderes o no líderes, el que realmente ama a Cristo sabe que tiene que congregarse en una iglesia local, tiene que servir, tiene que llenarse de la presencia de otros cristianos. Y eso nos está faltando. Algo se modificó en nuestra vida. El Señor en algún momento nos hizo levantar, nos ha movido de la comodidad. Ahora la clave es saber qué nos quiere decir cuando escuchemos sus palabras. El sometimiento a Dios es fundamental para que seamos transformados. Ahí en 18:3, fíjese que el Señor le dice, comparte Jeremías, y descendí a casa del alfarero. En este contexto, descender lo tomamos como ir a un lugar que no me gusta ir. A ustedes que les gusta a lo mejor hacer hiking o andar en la montaña, ¿verdad que es más difícil a veces bajar que subir? Nos desacomodamos, nos resbalamos, hay veces que no sabemos dónde agarrarnos. No solo el Señor le dice a Jeremías, levántate y andá. Llegar a la casa del alfarero significaba bajar. Dice Jeremías, descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. A veces descender no es agradable, pero hay veces que el Señor nos quiere llevar ahí para poder hablarnos. A todos nos gusta la montaña, arriba, nos gusta poder dominar la vista, nos gusta poder manejar y programar lo que vamos a hacer. Hay veces que en la bajada dependemos de muchas otras cosas más que nuestra inteligencia o nuestra capacidad. La casa del alfarero nos habla del escenario, como dijimos, donde Dios trabaja. Fíjese el 18:4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Cuando el alfarero comienza su labor, usted sabe que dicen los artistas, que ya sea pintor, alfarero, aquellos que trabajan con hierro, con lo que fuera. Normalmente el artista dice que en su mente ya tiene lo que va a hacer. Ya tiene la figura, ya tiene la forma, ya tiene el arte que va a elaborar, ya lo ve terminado antes de comenzarlo. Así es como trabaja la mente de Dios con usted y conmigo. Cuando Él en nuestra vida de repente quiebra la vasija, quiebra nuestra comodidad, quiebra nuestra desánimo, quiebra nuestro lugar de comodidad y nos dice, levántate, vas a tener que descender, pero yo estoy en control. Nadie te va a remover del camino que yo tengo para ti en cuanto a mi propósito antes que vengas a mi presencia. Cuando el alfarero comienza su labor ya tiene en mente lo que va a hacer. De la misma manera, hermano, hermana, joven cristiano, te digo en esta noche, el diseño y propósito que Dios tiene en tu vida es único y es perfecto. El diseño de Dios que tiene para tu vida es único y es perfecto. Por eso a lo mejor te está haciendo descender, te está sacando de tu lugar de comodidad y a lo mejor
nos va a quebrantar. Porque en su mente el Señor tiene la vasija perfecta que quiere hacer en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu ministerio, en tu iglesia, en tu trabajo. ¿Por qué se puede quebrar el proceso tuyo y mío en cuanto a ser formados como vasijas delante del Señor, que Él mismo moldea con circunstancias, con situaciones, con su Espíritu Santo, con personas que nos rodean, con personas que nos aman, con aquellos que no nos aman? ¿Cómo el Señor trabajó? ¿Por qué se puede quebrar una vasija en lo espiritual, lo que el Señor está trabajando en la vida de uno de sus hijos? A veces que hay dureza en el material, muy seco. Hay veces que hay impurezas. Hay veces que se forman burbujas de aire en la masa y la vasija se quiebra. Hay veces que el material le falta consistencia. Hay veces que el material no se dejó secar lo suficiente. Y si usted lo va relacionando con su vida espiritual, como yo lo relacioné con la mía cuando preparaba el mensaje, usted se va a dar cuenta que hay tantas cosas que hemos hecho mal. Tantas veces que el Señor ha quebrado esa vasija, tantas veces que hemos sufrido, pero siempre hubo una razón por la que el Señor permitió que el material no fuera cocinado y saliera la vasija como Él quería. Hay veces que hemos utilizado mal los dones que el Señor nos dio. Hay veces, hay líderes que se han apartado de una iglesia, hay familias que han dejado de buscar de Cristo una iglesia simplemente por una tontería, por una discusión, o porque creyeron o les dijeron que alguien había hablado de aquel o del otro. Hermanos, es tiempo que la iglesia de Cristo se deje de tonterías y empecemos a dejar que el Señor nos empiece a formar a cada uno como Él quiere hacerlo, para que después en conjunto, como iglesia de Cristo, podamos todos ser vasijas perfectas, hechas delante del Señor, que puedan ser utilizadas para el propósito que una vasija es hecha. En este caso, el propósito que Dios tiene, para servirlo, para que otros conozcan tu testimonio y que puedan llegar a los pies de Cristo. Hay veces que no solo se utilizaron mal los dones, hay veces que no hemos perdonado, hay veces que nos hemos estancado en el proceso. Hay algunos cristianos que han llegado a un lugar donde dicen, yo ahora ya no necesito aprender nada más, ya todo lo que lo leo lo sé. Bueno, entonces la palabra estaría equivocada, porque la palabra de Dios dice que nunca vuelve vacía. No importa que tenga 6 meses de creyente o 95 años de creyente. ¿Qué sucedió en mi vida y en la tuya? ¿O qué está sucediendo? Para que veamos que el Señor está quebrando esa vasija y la quiere hacer nueva. Fíjese que el Señor no nos deja desparramados, no nos deja rotos. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4, y volvió y la hizo otra vasija, el alfarero, según le pareció mejor hacerla. Es interesante que el alfarero hizo una vasija nueva y mejor, pero utilizó el mismo material. No lo desechó. Dios no te rechaza, Dios no te desecha. Siempre nos va a llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria. Siempre Él va a hacer cosas mejores en tu vida y en la mía, pero debemos dejarlo y debemos soportar el proceso del quebrantamiento. Debemos soportar el proceso de reconocer de que el Señor nos está quebrantando para algo mejor, y a lo mejor porque estamos haciendo 1 o 2 o 20 cosas mal. Cuando le permitamos eso al Señor y entendamos que es su perfecta voluntad lo que está llegando a mi vida, va a ser mucho más fácil que el Señor arme esa vasija perfecta, que brille, que salga perfecta del horno de Dios, que es tu vida y la mía como creyentes, cuando los demás nos vean, cuando vean nuestra luz brillar, cuando vean nuestro testimonio. Es un tiempo de pruebas, hermanos. Es un tiempo de prueba individual, matrimonial, familiar, laboral, económico y también de la iglesia. Es una prueba para la iglesia de Cristo. Depende de nosotros cómo vamos a aceptar ese quebrantamiento. Como la vasija del alfarero lo aceptó sin decir nada, simplemente esperando
que el alfarero reuniera las mismas piezas, el mismo material, lo modificara y esta vez sí la vasija fuera perfecta. Por último, Dios utiliza una técnica apropiada para cada uno, es una técnica diferente. El quebrantamiento mío, la prueba mía, la oposición mía, es diferente a la de mi esposa, a la de mis hijos, a la de tu vida, a la de tus hijos, a la de tu esposa, tu esposo. Cada técnica que el Señor utiliza va a ser diferente, cada quebrantamiento es diferente. La clave acá está en reconocer por qué estamos siendo quebrados y darle toda la gloria y la honra a Dios, porque va a ser algo nuevo. Hablando de las técnicas para cada uno, del versículo 5 al 9, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro de la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El alfarero conoce bien su oficio, nadie le puede enseñar. Acá está hablando de el alfarero del pueblo donde Jeremías estaba. Nadie podía venir y decirle, ¿por qué hiciste esto? Esa vasija era buena, ¿por qué la modificaste? ¿Por qué la quebraste y la estás haciendo de nuevo? Hay diferentes utensilios que el alfarero utilizaba en aquel entonces, la rueda, el barro, los pequeños hierros, los devastadores. Todo esto daba forma, quitaba las asperezas, se pulía a la vajilla. Y por supuesto, como hablamos hace un rato, el horno, para darle la dureza correcta, para que esté asentada correctamente también la vasija. Dios quiere, hermanos, en este tiempo, yo creo, un sometimiento y un arrepentimiento genuino. Sometimiento y arrepentimiento genuino. Dice un autor cristiano, un escritor cristiano de hace muchos años, Dios es soberano, es bueno, santo y justo. Sus manos son bondadosas con el humilde de espíritu y fuertes con el soberbio de corazón. Cuando la vasija ha pasado por todo el proceso debidamente, al final el alfarero la decora y la hermosea, porque de allí saldrá a ocupar lugares de prominencia y participará de eventos reales. Me encantó esta definición, ¿por qué? Porque la palabra dice que ahora en Cristo, hermanos, usted y yo somos reyes y sacerdotes para Dios. El apóstol Pedro habla y dice que somos linaje escogido. Por eso me gustó este comentario. Cuando el Señor te quiebre, cuando el Señor haga una vasija nueva en tu vida, y puede quebrarla 1, 2, 10, 20 veces, las veces que Él quiera, porque Él es el perfecto alfarero. Cuando el Señor la quiebre y la vuelva a hacer, cuando el Señor termine su obra, cuando estemos en ese caminar cristiano donde el Señor diga este o aquel o el otro, ya te formé, ya te hermoseé, ya te dibujé, ya te di brillo, ahora vas a tener que brillar. Ahora es el tiempo que te voy a levantar para que participes de eventos reales, para que los demás puedan ver en ti que algo que no es de este mundo te formó, te elaboró, te pintó, trató contigo y te dio esta hermosura que tienes. El Señor nos va a levantar, hermanos, a lugares de honra y bendición. Él va a depositar en nosotros sus tesoros. Por eso dice la Escritura que somos vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Ya para terminar, hermanos, qué bonito tiempo hemos pasado. Ojalá que usted pueda volver a releer estos versículos de Jeremías, ahí capítulo 18. Yo quiero que busquemos un salmo, para que leamos juntos, como lo hacemos a veces cada día que compartimos la palabra de Dios. Así que vamos al Salmo 7. Vamos al Salmo 7. Estuvimos hablando un poquito de arrepentimiento también, ¿se acuerda? Vamos al Salmo 7. Vamos a leer del versículo 1
al versículo 9. Habla de protección también. Vamos a leerlo juntos y vamos a ser despedidos. Dice la palabra de Dios, Salmo 7, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huella en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Vamos a orar, hermanos, que Dios te bendiga. Antes de despedirnos, me gustaría bendecirte de la manera que Aarón bendecía al pueblo de Israel. Así que si me das un segundo, me gustaría orar por ti. Si quisieras extender manos al teléfono o a la computadora, con toda mi mejor deseo, yo le voy a pedir al Señor que te bendiga. Así que vamos a orar. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Y esta es mi bendición, hermanos, para ustedes. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Porque te lo pedimos, Señor, por favor, todo esto, en el nombre y la autoridad y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, joven en Cristo, a seguir adelante. Cristo vive, hermanos. Bendiciones.